Muchos saludos, amigos del canal. Les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia, desde donde estoy transmitiendo en vivo, en directo y a todo color. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas. Los saludo a todos los quienes están participando con los comentarios. Agradezco mucho de parte de ustedes su sintonía. Acaba de hacer un comentario Libertad. Saludo a David Bobadilla, Blendis María Palacio, Daniel Nartinfab, Libertad, no dictaduras, quien fue quien me hizo el comentario, Concepción Sosa, Ricard Mosquera y a todos los participantes del día de hoy. Dice Libertad que luego de la disolución de la Unión Soviética, el mundo occidental, el occidente, los países europeos, Estados Unidos, empezaron a armar y a desarmar a esos países que eran parte anteriormente de la Unión Soviética a su gusto, de la forma como quisieron, e inmediatamente quisieron convertir a estos países a su imagen y semejanza, lo que ha sido un factor importante en lo que estamos viendo actualmente. Les agradezco mucho que hundan el like, que compartan, se suscriban, hundan la campanita y muy especialmente cuando llegue la publicidad en el video, por favor dejen correr la publicidad. Eso beneficia mucho a este canal. Yo no le estoy solicitando ayuda monetaria, simplemente ese tipo de colaboración, si a ustedes les queda fácil. Saludos Joaquín González desde la Florida. René Asensio, muchas gracias. Josefina Morán, Alberto Arellano, Julio Puma, buenas noches. Luis Alfredo Belloso. Sobre el tema del título del video de hoy, a mí me pareció curioso ver investigadores de Alemania en Ucrania, sobre todo en Bucha, en Irpin, cerca de la capital de Kiev, investigando. Y yo estuve pensando en el tema de la jurisdicción, pero resulta que en Alemania aplican algo que se llama el principio de jurisdicción internacional, que significa que pueden investigar crímenes fundamentales tipo genocidio, ya que esto es de interés para la humanidad. Mientras esto ocurre, en Moscú dicen que ellos no fueron culpables de lo que ocurrió. No ha habido todavía un informe de parte de organizaciones como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, otras organizaciones que lleguen a un acuerdo sobre lo que realmente ocurrió en Bucha. Ahora, yo me pregunto, ¿acaso la guerra se ha terminado? ¿La guerra continúa? ¿Acaso los países occidentales y Estados Unidos han cesado de enviar armas a Ucrania, armas que son utilizadas para la guerra por seres humanos, tanto de Ucrania como hay de esas armas que caen en manos de los rusos? Porque la autoría, al final del día, es lo que tienen que determinar. Estas armas que llegan de contrabando, por ejemplo, de Estados Unidos a México, y con esas armas que cometen tantos delitos, llegan de contrabando. Y se podría decir que son tan culpables también los fabricantes de las armas como los contrabandistas, como quienes usan las armas. Pero es que aquí son los países de la OTAN, de la Unión Europea, Estados Unidos, quienes están dando luz verde para que estas armas ingresen a Ucrania, armas que muchas de ellas terminan en manos de contrabandistas en el mercado negro, armas que no solamente terminan en manos de Ucrania, también pueden terminar en manos de Rusia. Pero aquí se quiere globalizar el tema de la autoría criminal, como en Bucha, que no han tenido en cuenta tantos detalles que ocurrieron días antes, que han querido con esta imagen satelital convencer al mundo de que
prácticamente Vladimir Putin dio la orden de que se cometieran estas atrocidades en Bucha. Me han dicho, he escuchado comentarios de que la forma como maneja la guerra, como se maneja la guerra en Ucrania es diferente a cómo se maneja la Federación Rusa. Y sí, me voy a referir al tema de cómo cerrar el grifo de parte de Rusia tiene un significado tan grande en lo que va a ocurrir en las próximas semanas en Europa, en el mundo, se podría decir. Putin lleva la guerra de una forma diferente. Prácticamente que es Putin quien le da la orden allá a los generales y no como en Ucrania que Zelensky escucha la asesoría de sus generales, que parte del gabinete de Zelensky pertenecían a este grupo de actores con quienes él trabajaba. Zelensky se podría decir que escucha por encima de sus generales, escucha a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos está vendiendo la idea a todos los actores de la guerra de que la inteligencia de los Estados Unidos está pendiente de indicar, de sugerir a las fuerzas ucranianas dónde se deben posicionar las tropas, los equipos y dónde deben atacar y dónde deben resguardarse. Esto desde la distancia. Polonia en los últimos días ha estado con el tema de tratar de capturar parte del territorio ucraniano. Esto no es una noticia inventada este día, vienen hace más de 20 días. Pero es que Polonia no se le puede olvidar que el tema de la desnazificación de parte de Rusia, Polonia también está en esa lista. Esa famosa lista tipo lavandería de la que habla el secretario de Defensa de los Estados Unidos cuando dice que ellos envían a Ucrania solamente el requerimiento de Zelensky en esa lista. En esa lista de países está Polonia. También en la Federación Rusa hay listas para aquellos que entrenan, para aquellos que traen armas a través de la frontera, así sea que no sean enviados directos, sino intermediarios, como también la Federación Rusa tiene listas para aquellos legionarios, mercenarios que están en Ucrania. Esto está definitivamente, esto va a generar lo que estamos viendo en la actualidad, el cierre de este grifo, adicional al tema del envío de armas, va a generar que la gente se quede sin casa, tanto en Europa como en Estados Unidos, va a generar desempleo, va a generar recesión. Y aquí en mi país también se siente lo que está ocurriendo por culpa de la guerra, que se están cerrando empresas. En Colombia yo he visto últimamente locales desocupados, empresas que ya tiran la toalla, empleados que los mandan para la casa porque no hay dinero para pagarles. Y estamos a miles de kilómetros de Ucrania, de Rusia, y hasta acá se sienten ya aires de recesión. También por el tema de los fertilizantes, como ha ocurrido en Perú, que los fertilizantes son esenciales para la agricultura. Hoy leí pero no investigué mucho al respecto, que ya se ha descubierto, pues últimamente se ha investigado que el orín de los seres humanos lo van a tener que usar como fertilizante. Estados Unidos se podría decir que va hacia el precipicio. No porque lo diga este canal. Este tema de que Estados Unidos va hacia el precipicio de la recesión, lo escuché todo el día de hoy en Fox News, en CNN, hablan sobre el tema todos los días y ahora esto me hace acordar mucho el tema de la famosa bicicleta cambiaria que fue utilizado por Colombia contra Venezuela. ¿Se acuerdan ustedes, los venezolanos que me escuchan, cuando sacaron toneladas de billetes de 100 bolívares de su país? Y me acuerdo de la bicicleta cambiaria que hizo Colombia contra Venezuela, porque me acuerdo de lo que le ocurrió a Biden el día de hoy, que se cayó de su bicicleta. La finalidad de Estados Unidos es desgastar a Rusia. Esa es prácticamente la consigna de parte de los actos militares del Pentágono,
y no han tenido cuenta en esta intención, en este objetivo, no han tenido en cuenta una cantidad, lo que llaman las repercusiones de esta decisión que se les ha salido de madre, se les ha salido de control, porque sí, ellos escribieron el SOP, la orden, el objetivo, pero pensaron de que todos los factores que vinieron después iban a ser manejables y no han podido controlar el tema de la inflación. ¿Por qué digo yo que no han podido controlar el tema de la inflación? Porque Biden le vendía al país la idea de que esto es culpa de Putin, pero es que esta inflación ya venía en los Estados Unidos desde antes del principio de la guerra. Qué pesar, qué pena me da decir lo siguiente, pero el invierno en Europa va a ser terrible. Y lo digo porque desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Aquí en mi tierra se dice, por el olor se sabe cuando hay chorizo. Miren, en Europa, en España, en Francia, la temperatura ahora en el verano ha subido casi que 10 grados centígrados. 10 grados centígrados desde el año 1947, la primera gran ola de calor. Esto significa que, y hay gente que dice, no, es que si nos toca utilizar el aire acondicionado al máximo, así sea que las cuentas se dupliquen, lo vamos a hacer así. Y es que para operar los aires acondicionados se necesita de energía. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están los famosos paneles solares que hablan tanto? ¿Dónde están los famosos paneles solares? Que pueda decir Biden que le va a solucionar el problema energético a su país con el tema de estos paneles o en Europa. No, señores, no los hay. No los hay en gran escala, aunque algunas firmas ya han empezado supuestamente a hacer su agosto. Esto precisamente de las energías renovables, eólicas y los paneles solares, los carros eléctricos, esto es algo que toma tiempo. Algo que me pareció curioso en esta última visita de estos presidentes a Kiev, el de Rumania, Francia, Alemania, el de Italia, mírenlos cómo están vestidos y Zelensky con su camiseta militar. Y yo digo, pero es que acaso Zelensky es un militar. ¿Quién le da a él ese derecho a vestirse de esa forma mientras los demás presidentes tienen que usar la corbata, el saco? ¿Quién le ha dado a él ese poder, de un momento a otro tomó esa decisión para vender la imagen de que él tiene algo que ver con el ejército, con los militares, pero él de eso no sabe, realmente no tiene experiencia en el tema militar. Algo curioso que ocurrió en el día de hoy fue como la India definitivamente no quiso apoyar el tema de las sanciones de parte de Estados Unidos. Y es un dato importante, porque a medida que continúe esta recesión global, ya se va a empezar a cuestionar el tema de las sanciones que impuso Estados Unidos a Irán, a Venezuela, a tantos países, a Rusia desde el año 2014. Sanciones que realmente fueron diseñadas para afectar a otros países, pero un porcentaje de estas sanciones tipo efecto boomerang han afectado como están afectando a la población europea y a la población de los Estados Unidos. En pocas semanas, en Europa se ha empezado a sentir la recesión que se siente en Estados Unidos. Esto es un bajón económico, una inactividad comercial, un aumento de precios. Esto podría también traer lo que llaman la estanflación, que es alta tasa de desempleo, alta tasa de inflación. Esto no es mentiras, esto es una realidad, producto, en definitiva, de esa decisión desde el año pasado de parte de la OTAN de acosar a Rusia. Y también los Estados Unidos participaron en este CONAT, participaron en este caos que prácticamente se le salió de las manos. Y aún si se tomase una decisión a esta hora y lugar, en este momento, exactamente, el daño
que ya se ha hecho, tomaría bastante tiempo para lograr, por ejemplo, reconstruir a Ucrania, para volver a solucionar el daño económico que ya se está viviendo de parte de muchas empresas, empresas tanto en Rusia como en Europa, como en otros países del mundo. Es como decir que si le quitan las sanciones a Venezuela en el día de hoy, de la noche a la mañana Venezuela va a volver a ser la de antes. Esto toma muchos millones de dólares. Hablaban de 10.000 millones de dólares en el año 2019, ahora mucho más. La reconstrucción de las refinerías, los pozos que se cerraron en Venezuela para volverlos a activar. Ahora la noticia última es que van a reclutar mujeres en Ucrania. Lo que sí he visto es como mujeres de otros países que se metan al tema de ser mercenarias, pues sí las admiten. Yo vi inclusive a Zelensky condecorando una mujer en Mykolaiv en el día de ayer. Saludos nuevamente a la audiencia, Raúl Gaijak, Juan Puyosa, Marta Estrada, Luis Hernández. Los saludo y les agradezco por su participación. Ahora, miren, también tengan en cuenta que el índice de precio al productor en Alemania ha subido al 33.5% solo en Alemania, y la energía 87.3%. Y yo me pregunto, ya van a decir que algunos que sí, ¿será que Putin premeditadamente ha cerrado el grifo de gas a Alemania, no por culpa de esta turbina de Siemens que Canadá no ha querido arreglar y enviar a Rusia, desde donde se bombea, desde donde se comprime este gas? ¿Será que Putin sabía también que iba a ocurrir esta ola de calor? Esto no es solamente un tema de geopolítica, este es un tema de la naturaleza tal como es, cuando llegan los tornados, los huracanes, las tragedias, como este calentamiento que llega de un momento a otro. Esto es algo natural que ocurra. Como dice la ley de Murphy, todo lo peor que pudiese ocurrir puede ocurrir en un determinado momento. La investigación esta que quieren hacer ahora estos investigadores de Alemania busca no solamente buscar culpables militares, sino también políticos. Y yo me pregunto por qué también parte de este contingente de investigadores alemanes no se reúne con funcionarios de Rusia para que conozcan también la otra cara de la moneda. Al fin y al cabo, ellos necesitan tener nombres específicos de quienes creen ellos que fueron los autores, y quienes estén con vida tienen que ser investigados, judicializados antes de recibir una sentencia. No es tan fácil como lo quieren decir. Ahora van a decir que la ola de calor que está sintiendo en Europa es culpa de Vladimir Putin. Todo, desafortunadamente, toda la gente que va a morir en Europa, en España, en Alemania, en Francia, producto de esta ola de calor, porque yo me acuerdo hace años que pues yo leo bastante, pues no fue la del 47, una de tantas oleadas de calor, olas de calor, hay muertos. Siempre en Europa se ve la gente en las fuentes, se bañan están siempre en la calle rociándose con agua, van a las fuentes públicas, pero casi siempre hay muertos en los ancianatos, la gente de mayor edad, producto de esta ola de calor, y van a decir que todos estos muertos también los van a sumar con los muertos de la guerra. Va a haber, esta ola de calor se va a sentir en los hogares, en los ancianatos, en las casas, en los apartamentos, esos que no tienen ventanas, en las bodegas, y quien tenga el dinero, los euros, puede pagar tasas de energía más altas, pero quienes no tengan esta facilidad, esto va a ser desafortunadamente un caos energético. Esto lo titulan algunos como un suicidio energético, en el, en el que la población de Europa fue llevada prácticamente como corderos, como vacas arriadas hacia
hacia el precipicio por estos líderes de los países europeos y por los Estados Unidos. Ahora la temperatura, como les decía, en Francia está entre 35 y 38 grados centígrados, 10 grados más, y es apenas el comienzo del verano. Estas olas de calor son infernales y requieren de subsidios de parte del gobierno para que la gente pueda pagar las cuentas de energía. Subsidios que ahora Europa no está en capacidad como antes de la guerra, producto de la misma recesión. ¿Cuántas empresas, pregunto yo, en Europa, desde que se tomó la decisión de la guerra, han tenido que enviar a sus empleados para sus casas? Ahora, producto de estos altos precios de la energía, con toda seguridad, y ya no es cuento, como decían antes, las empresas en Europa, al tener que pagar costos de energía más altos, ya no van a poder ser competitivas. Ya, por ejemplo, empresas en Latinoamérica, en países asiáticos que se están beneficiando de unos precios de hidrocarburos más baratos que vienen desde Rusia, subsidiados, obviamente van a empezar a competir. Se van a abrir nuevos puestos de trabajo en países lejos de Europa. Y Europa cada día se va a volver menos y menos competitiva. Estas sanciones contra Rusia están realmente afectando más a Europa y a Estados Unidos que a la misma Rusia. Los países en el África se han unido, la Unión de Países Africanos se han unido para solicitar que Estados Unidos le quite las sanciones a Rusia, porque ellos han descubierto que este tema de las sanciones va a ser el causante de miles y miles de muertos en el África, pero no el año entrante. Ya se siente la escasez y la gran preocupación en todo África. Lo que pensaron esta gente que mueve los hilos de la guerra, que esto no iba a crear daños colaterales, se han equivocado de la peor manera. Hombres graduados en las mejores universidades, con los grados militares más altos, con los sueldos más jumbo del planeta, se han equivocado y de esta manera en esta guerra, de una forma que inequívocamente va a ser recordada en la historia como la decisión más catastrófica del siglo. Y estas no son palabras mías, estas palabras las dijo Vladimir Putin cuando la disolución de la Unión Soviética, que habló en los mismos términos. Y se están cumpliendo estas palabras y lo estamos viendo. Ucrania era parte de la Unión Soviética. La Unión Europea se ha convertido en una chequera que gira cheques en blancos para la guerra. Cheques firmados en blanco para la guerra, sin importarles la afectación, las consecuencias. La OTAN, mi opinión personal, y qué vergüenza como colombiano saber que mi país de alguna forma está vinculado a la OTAN. Siento vergüenza y espero que el próximo presidente que se elija mañana en Colombia haga todo lo posible por sacar a mi país de la OTAN. Esto es una gran vergüenza. La NATO, la OTAN, NATO, OTAN, es una vergüenza para el planeta Tierra, porque ellos se han unificado para darle la idea a los miembros de que bajo sus alas no hay problema, que ellos se encargan de protegerlos sin lugar a duda, artículo 5. ¿Y cómo es que una organización con el tipo de reglamento que tiene tan estricto, que ni siquiera Ucrania pudo pertenecer a la OTAN, han, sabiendo su reglamento, han desde hace ya bastantes años enviado a Ucrania tantas armas sin ser Ucrania país miembro de la OTAN, desobedeciendo, incumpliendo con su propio reglamento, con el fin de poder llegar hasta las puertas de Rusia, a la cocina de Putin, allá querían llegar a la sala de su casa y miren la respuesta que han recibido. Países orientales en Europa, miembros de la OTAN, los más guerreristas de todos,
incluyendo a Polonia, y hacen gran esfuerzo por luchar contra un país que tiene la cantidad de armas nucleares, se podría decir después de Estados Unidos, más grande de todo el planeta. Casi que un gatico peleando contra un tigre bien poderoso. Así se contempla esta guerra. Estos países orientales que se enfrentan a Rusia lo hacen por esta consigna que viene desde los Estados Unidos. Vamos a destruir a Rusia. A Rusia no la van a destruir. Miren cómo hablaba recientemente el presidente de Francia, que él hablaba de no humillar a Rusia, pero la gente ha tratado de descifrar qué quiere, de qué habla Macron, presidente de Francia, cuando habla sobre no humillar a Rusia. Y el hombre realmente está un poco equivocado, porque él dice en el año 1918 que mi país, Francia, trató mal a Alemania, que miren cómo Alemania se comportó en la Segunda Guerra Mundial, que mató a más de 27 millones de rusos. Pero es que esto no tiene comparación. Miren, en el año 1918 Alemania perdió 13% de su territorio. En esta, llamémosla guerra, que es un operativo especial, yo le pregunto al presidente de Francia, ¿cuánto porcentaje de territorio ha perdido Rusia en esta guerra? Rusia no ha perdido un centímetro cuadrado de territorio y esta comparación no se puede hacer. Y mientras él hace esta comparación, tratando de hacer amistad con Rusia y al mismo tiempo amistad con la Unión Europea, Francia envía en el día de ayer, cuando visitó a Zelensky, 6 howitzer, que ellos vinieron en tren. Estos presidentes vinieron en tren y cuando llegó el tren a Kiev, sonó la sirena del tren a su llegada y Putin los recibió y los miró muy bien, pero ninguno traía armas debajo de su brazo, aunque con excepción Macron sí las trajo, pero no las vieron en ningún lado. Ingresaron al tren a buscar estos howitzer y tampoco los encontraron, ni encontraron las armas de Scholz de Alemania que tanto promete, ni encontraron los sistemas, estos sistemas enviados por los Estados Unidos de largo alcance que todavía no han llegado. Italia. En conclusión, Italia depende del 40% de gas ruso. Y saben que allá estaba Draghi, el primer ministro de Italia, congraciándose con Zelensky. Mientras se congracia con el presidente Zelensky, él escribe con su puño y letra una propuesta para que se haga un cese al fuego y que Ucrania entregue a Crimea y que Ucrania entregue a Donbass. Lo mismo Scholz y Macron están de acuerdo con un cese de hostilidades con entrega de parte del territorio. ¿Quién entiende a esta gente que se muestran amigos de Zelensky, pero al mismo tiempo le muestran al mundo que por encima de todo están sus propios intereses, intereses políticos por el lado de Macron, que tiene unas elecciones parlamentarias, intereses económicos de parte de Italia, que mientras Italia habla de la guerra y está estrechando la mano del presidente Zelensky, Italia está firmando acuerdos para que sus compañías y las compañías alemanas puedan pagar en rublos todo este gas que viene de Rusia. Y como Macron hablaba de este tema de la Segunda Guerra Mundial, es que en esta ocasión Rusia no ha perdido la guerra. En esta ocasión, Rusia controla una quinta parte de Ucrania. Y en esta ocasión, la artillería rusa supera 20 veces a 1 la artillería de Ucrania. Esta catástrofe geopolítica ya no se puede revertir. Ya el daño fue hecho. La Federación Rusa no va a reversar en su política. Y paso a paso, a medida
que la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos continúen con su política de armar a Ucrania, más territorio va a perder Ucrania, más inflación se va a vivir en Europa, más altas las tasas de energía, más muertos, más viejitos muertos, tostados allá por el verano, más niños también va a perder la vida en Ucrania, más refugiados en los países europeos, más desestabilización al interior de Ucrania y todos los políticos que quieran ingresar a opinar y que no puedan hacer nada. Les va a tocar a todos desde la tribuna, con sus binóculos, al estilo de estos coliseos romanos, ver cómo los leones atacan a los cristianos, ver cómo estas armas de la OTAN y de Estados Unidos destruyen la infraestructura de Ucrania y la vida de ciudadanos ucranianos. Los espero mañana. Muchas gracias por participar. Dejen por favor rodar la publicidad. Muchas gracias.